¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y público en general. Mi nombre es Eric Magaña Ruiz. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta cápsula informativa con el médico cirujano y partero Eduardo Madrigal Sánchez, quien además es maestrante de un posgrado en neurociencias aplicadas a la educación. Eh, en esta ocasión, él nos va a hablar acerca de neurolingüística y para ello tenemos algunas preguntas que le vamos a pedir nos responda para dar a conocer ciertos aspectos interesantes en torno al lenguaje. En ese sentido, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, maestro. Le vamos a presentar una serie de cuestionamientos. ¿Cómo se encuentra la noche de hoy? ¿Qué tal, Eric? Pues buenas noches. Primeramente, pues agradecerte por la oportunidad, haberme permitido este espacio para poder resolver ciertas dudas. Vamos a tratar de resolver lo más que podamos. Claro que sí, muchas gracias. En ese sentido, pues vamos a dar inicio con la primera de ellas. Por ahí hay varios autores que nos hablan acerca de las fases evolutivas que tiene el lenguaje, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar algunas, por ejemplo, algún autor que recuerdes que maneje algo al respecto? Bueno, mira, dentro de lo que son las fases evolutivas se encuentra Ardila, el cual tiene la el cual tiene la clasificación en fases evolutivas del lenguaje, como son el protosistema, que son lenguaje en base a sonidos y gesticulaciones, el protolenguaje, que es la combinación de sonidos en palabras, pero sin llegar a la gramática. Esto se presenta alrededor de entre los 12 y los 18 meses. Y por último, el lenguaje de tipo gramatical, que ya se presenta a partir de los 2 años de edad. Muy bien, muchas gracias. Esto quiere decir entonces que, de acuerdo a este autor, él plantea el desarrollo o la evolución del lenguaje con base al desarrollo de un ser humano, ¿verdad? De acuerdo a ciertas etapas. Ok, Así está es, bastante. Eric. Ajá. Precisamente lo clasifican por etapas o fases de crecimiento. Esto es el desarrollo precisamente del lenguaje. Muy bien, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta de nuestro público. ¿Cuáles son las propuestas del desarrollo del lenguaje? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, en propuestas se clasificó como que el lenguaje se adquiere mediante, una fase temprana. Otra de las propuestas es de que el lenguaje ocurre en todas las culturas. La gente puede hablar casi con cualquier nivel de inteligencia. Ya estamos hablando de diferentes tipos de lenguaje, diferentes niveles. Puede ser también sin una habilidad innata o hereditaria. Los lactantes nunca serían capaces de distinguir un lenguaje de los ruidos del medio ambiente. Por eso es que su clasificación es en base a una etapa de crecimiento. Ok, muy interesante. Sí, claro, ¿verdad? Porque debido al desarrollo que también tiene su sistema nervioso, pues no le permite como discernir, ¿verdad? Entre un sonido de articulado y un ruido. Está muy interesante. Exactamente. Si me permites, entonces pasaríamos con nuestra siguiente pregunta. Entonces, anatómicamente, ¿cuáles son las estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje? Porque ahorita hablamos de que, bueno, a lo mejor el desarrollo de su sistema nervioso, de su cerebro, digamos, guarda relación con este discernimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son esas estructuras cerebrales relacionadas con el lenguaje? Bueno, mira, dentro del lenguaje hay que tomar en cuenta que son varias estructuras las que están en unión una con otra. Para que haya una sintaxis de lo que es el lenguaje, se ven implicadas varias de estas estructuras.
Una de ellas es el córtex asociativo frontal, o mejor conocido como el área de Broca, ¿sí? Okay. Otra parte es el córtex asociativo temporal, que es más conocida como el área de Wernicke. Son las más reconocidas habitualmente dentro de lo que es si hablamos de puro lenguaje. Se encuentran otras regiones, como son las dos regiones del córtex asociativo multimodal, que esta es la zona de Wernicke, y la zona del córtex senomotor. Todas estas en conjunto nos van a dar lo que es la funcionalidad de lo que es el lenguaje. Ok, está muy interesante. Entonces nosotros podemos ubicar en qué región del cerebro, ¿verdad? Es donde ocurren estos procesos relacionados con el lenguaje. Me imagino que también podríamos inferir que algún tipo de lesión en esta región o en estas regiones anatómicas, pues darían como resultado a lo mejor pérdida de lenguaje, ¿verdad? En algún adulto. Así es, de hecho, no solamente es la pérdida, Eric, sino que también si hay lesiones en ciertas de estas áreas, puede haber lenguaje, pero no puede haber entendimiento, por ejemplo, de lo que se está expresando o de lo que se está, a su cierto modo, recibiendo. ¿Sí? Entonces, cada una de estas partes, pues, tiene una función diferente. Una es la producción, otra va a ser el entendimiento y así sucesivamente. Así que la lesión va a depender. Más bien, la alteración va a depender de dónde se presente la lesión. Ok, muy interesante, doctor. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿En qué momento, hablando, porque hemos hablado entonces en un inicio de que el desarrollo del lenguaje se da por etapas, ¿verdad? Y ya ahorita nos dio esta explicación de en qué región anatómica, pero nada más para redondear esto y cerrar con esta cápsula de hoy. ¿En qué momento del desarrollo humano comienza el lenguaje? Mira, habitualmente se podía decir que el lenguaje era a partir de que empezamos a tener comunicación, pero esto es erróneamente. Desde el momento en el que estamos, pues ahora sí en formación dentro de lo que es nuestra madre, ahí hay un tipo de lenguaje que es precisamente el lenguaje por sonidos, identificación de ruidos, identificación de nuestros propios seres queridos, ¿sí? Entonces podemos decir que pues el lenguaje incluso viene antes del nacimiento de un ser humano. Entonces viene desde que se está formando el bebé en la madre. ¿Por qué? Por el tipo de lenguaje que se presenta aquí, que ya es mediante sensaciones más bien. Es muy interesante porque al final del día entonces eventualmente el producto, el bebé, estaría percibiendo esas ondas y de alguna manera estaría haciendo una distinción, ¿verdad? Como lo mencionabas, de si este sonido, estas ondas son de un familiar, de alguien cercano, se empieza a habituar a este sonido. Eh, por ahí en algún momento había leído también de que cierto tipo de ondas pueden favorecer el desarrollo de estructuras neurológicas, ¿no? Durante su desarrollo. Así es, mira, como hablamos anteriormente de las fases evolutivas que describió Ardila, en estos casos se está presentando lo que es el el protosistema, que es en base a la gesticulación y lo sonoro. Vaya, lo gesticulante en este caso no se presenta, pero sí lo sonoro, y es la primera relación que tenemos, este primer vínculo, el materno-fetal. Entonces, desde esta relación empieza un grado de desarrollo, pues se puede decir de tipo cognitivo. Ok, ok, muy bien. Pues te agradecemos mucho, doctor Madrigal, por compartirnos su tiempo y resolvernos estas dudas que teníamos. Gracias a los espectadores por compartir este tiempo también. Les deseamos que pasen una excelente noche y nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias a ti, Eric. Hasta luego. Hasta luego.